El tren lo escupió en el andén como un viejo equipaje. Era verano en la Puebla de Casalla, un pequeño pueblo sevillano donde el asfalto ardía bajo el sol y el aire parecía un vapor caliente que se pegaba a la piel. Álvaro, con la mochila a la espalda y maldiciendo por dentro, se abría paso entre la multitud. 2 semanas de vacaciones. Malditas 2 semanas. ¿Y dónde estaba? Exacto, otra vez en su pueblo, donde hasta las palomas saben quién se ha acostado con quién. En 1998, su madre lo recibió como si volviera de la guerra, abrazos, prisas, bolsas llenas de comida, y ella brillaba de alegría. Álvaro estaba feliz, claro, pero el cansancio del viaje le pesaba tanto que solo pensaba en una ducha y en un plato caliente. Pero su madre no tardó en soltar la bomba. Hijo, tengo una noticia. Álvaro rodó los ojos. Las noticias de su madre siempre eran especiales. Que la vecina otra vez ha robado un cerdo, que quiere nietos porque ya no camina bien, pues resulta que mi amiga ha vuelto de un sitio, digamos, no muy lejano, dijo ella con la naturalidad de quien habla del precio de las patatas. ¿Qué amiga? Preguntó Álvaro, sorprendido. ¿No te acuerdas de Olga? Esa morena, ojos verdes, que vino a casa en Nochevieja hace unos 10 años. Él no la recordaba, pero asintió, intrigado. No todos los días la amiga de tu madre sale de vacaciones de un régimen estricto. En casa olía a caldo de puchero y empanadas recién hechas. Su madre corría por la cocina mientras Álvaro miraba el reloj, pensando qué leches quería su madre con esa historia. Esa misma noche, después de la ducha, con unos viejos pantalones cortos y camiseta, sonó el timbre. Su madre apareció en la puerta con una sonrisa de fiesta. Allí estaba ella, una mujer de unos 40 años, alta, delgada, con un rostro donde cada arruga parecía contar una historia. Sus ojos eran como los de un gato que lo ha visto todo y no se anda con sentimentalismos. Te presento a Olga, dijo su madre, se dieron la mano. La palma de Olga era seca y firme, no una mano femenina cualquiera, sino más bien de trabajo duro. Sus dedos largos y cuidados, y aquella sonrisa tenía un toque de descaro imposible de ignorar. ¿Así que eres el hijo? Preguntó, mirándolo fijamente. Sí, respondió él, evitando el encuentro visual, aunque quería quedarse mirando todo el tiempo. Había en ella una fuerza salvaje, algo que no se podía desechar fácilmente. Se sentaron a la mesa, la madre puso la comida y comenzaron las charlas habituales. Álvaro escuchaba más que hablaba. Olga reía con una voz ronca, profunda, contando anécdotas tan picantes que su madre le soltaba regaños en voz baja. Olga, que hay niños. Él sonreía por dentro. Ya no era un niño, pero le gustaba que su madre lo tratara como tal. La botella de vino que su madre sacó añadió calor a la velada. Olga habló sobre lo duro que era volver a la vida normal después de ese lugar, sin quejarse, con ironía. La gente piensa que allí todos se vuelven bestias, pero en realidad, ¿sabes quiénes se vuelven bestias? Los que tienen miedo de sí mismos. Álvaro asintió, entendiendo poco, pero captando que ella no había llegado a su casa por casualidad. Y, por cómo sus ojos se posaban en él, parecía que él era parte de sus planes. Cuando la madre se fue a ver sus series, quedaron solos en la cocina. Olga encendió un cigarro, algo que su madre odiaba. ¿Cuánto tiempo sin venir? Preguntó, soltando el humo. 1 año, más o menos. Cuando vuelves solo por un rato, todo se ve diferente. Él esbozó una sonrisa. Ella decía cosas sencillas que se clavaban hondo, y Álvaro sintió que no estaba en casa, sino en una especie de juego donde las reglas se aprendían sobre la marcha. El amanecer llegó con el ruido de gallos y el olor a hierba fresca. Su madre ya se movía por la cocina, ruidosa como si alimentara una tropa. Álvaro, tendido en el sofá, no podía dejar de pensar en Olga y en esa mirada que parecía haber escaneado sus debilidades durante el desayuno. Su madre anunció que Olga se quedaría a ayudar en casa. Tiene manos de oro y carácter de guerrera, dijo, y Álvaro fingió indiferencia, aunque por dentro estaba intrigado. A las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. Él abrió y allí estaba ella, vaqueros, camiseta blanca, pelo recogido en una coleta, sin maquillar pero con un atractivo natural que iba más allá de la figura, era la forma en que se movía, como si todo el barrio le debiera algo. Hola otra vez, dijo,
entrando. Él masculló un saludo, mientras el aroma de su perfume mezclado con tabaco le revolvía la cabeza. Un olor adulto, amargo y dulce a la vez. Su madre la metió en faena, pelar patatas, ordenar estantes. Álvaro al principio se distrajo con el móvil, pero pronto se fijó en cómo trabajaba, rápida, eficiente, sin palabras de más, soltando comentarios irónicos. Los hombres de hoy son unos vagos, rió ella, mientras él estaba tirado en el sofá. Esto llamáis descanso, respondió él. Descansar es cuando tienes algo por lo que cansarte. Le dio en el clavo. Él fingió que no le importaba y se levantó a ayudar, más para no parecer un inútil que por otra cosa. Cuando la madre salió, se quedaron solos. El silencio tenía algo especial. Olga, sentada en la mesa, removía verduras y de repente preguntó, ¿y tú qué buscas en la vida? La pregunta le dejó en blanco. Ni idea, vivir, supongo. Trabajo, casa, vacaciones. Olga lo miró como si leyera su alma, como si supiera lo que él escondía hasta de sí mismo. ¿Y tú? Preguntó él. Ella sonrió, encendió otro cigarro. Yo ya encontré y perdí lo mío. Ahora solo quiero sentir. Sentir sonó como un desafío. Él tragó saliva, apartó la mirada, pero dentro algo se agitaba. Cuando la madre volvió a salir, quedó con la vecina, y ellos siguieron en la cocina. Olga escribía en un cuaderno. De pronto levantó la vista. Oye, eres un hombre hecho y derecho, ¿no? Sí. ¿Y? Pero tienes ojos de niño. Álvaro se rió. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, con esos ojos te cuelan por el alma. Ella habló con calma, pero algo en sus palabras lo hizo estremecer. Salieron al patio, el sol pegaba fuerte y los niños chillaban jugando. Olga encendió un cigarro. Él se quedó cerca. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo sentir ardiente, no por el calor. ¿Piensas que soy una antigua? Dijo ella. ¿Y tú? Que la vida es demasiado corta para justificarse. Aquellas palabras le dieron fuerte. Quiso estar cerca de ella, aunque fuera solo por un rato. Allí había algo real, algo que hacía tiempo no encontraba. Al volver, la madre ya estaba en la cocina, y la atmósfera volvió a ser la de siempre, risas, charlas familiares. Pero Álvaro notó que Olga le lanzaba miradas como un reto. ¿Listo, chaval? Parecían decir esos ojos. Era una sensación fuerte, como si supieran que algo pasaría, pero nadie daba el primer paso. Aquella noche, la madre preparó una cena sencilla, patatas fritas, pepinillos y una botella de vino. Álvaro sabía cómo iba a terminar, risas, recuerdos, alguna lágrima y filosofía sobre lo injusto de la vida. Pero esa vez fue diferente, porque Olga estaba en la mesa. No era como las otras mujeres que solían rondar a su madre. No, ella estaba recta, servía vino con aire de deuda y tenía una presencia distinta. ¿Y qué tal estuvo? Inquirió la madre, sin ocultar la curiosidad. Álvaro casi se atraganta. Invitar a una amiga recién salida de prisión y pedir detalles a la mesa era, cuanto menos, atrevido. Olga ni pestañeó. ¿Cómo estuvo? Repitió sonriendo. Frío, aburrido, a veces da miedo. La madre insistió. ¿Y la gente? Olga se quedó pensativa y miró a Álvaro. La gente es igual que aquí, pero sin máscaras. Ahí descubres quién eres realmente. Las palabras calaron hondo en Álvaro. Por alguna razón, creyó que decía la verdad. ¿Y nada bueno? Preguntó sorprendido. Olga rió con voz grave. Los buenos. Siempre están. Allí aprendes a valorar lo pequeño, el olor del pan, una mano que te toca. Cuando no tienes eso, entiendes que es lo más valioso. La madre asintió, incómoda. Álvaro miraba a Olga y pensaba, esta mujer habla de lo que otros callan. Luego contó historias que no daban miedo ni eran criminales, sino tiernas, como salvaron un gorrión atrapado, como compartían un trozo de chocolate entre 10, como una chica escribía cartas a su marido sin recibir ninguna respuesta. Hablaba con calma, como si fuera otra vida,
pero en sus ojos ardía algo vivo. ¿Sabes? Le dijo, lo más duro no son los muros. ¿Qué? Lo más duro es el silencio. Era un peso que aplasta sin dejar gritar. Álvaro se quedó callado, sin saber qué decir. Su coraza se resquebrajaba. La madre cambió el tema, recordando historias del vecindario, pero él ya no escuchaba. Solo miraba a Olga, atrapado por la verdad que ella emanaba. La noche se cerró sobre ellos, y el silencio se volvió cómplice de algo que apenas comenzaba. Al despertar, Álvaro sintió la cabeza pesada, como si la noche anterior hubiera sido una fiesta interminable, aunque solo había bebido un par de copas de vino. El recuerdo de la cocina, aquella mirada intensa de Olga y el roce de sus manos le revolvía el estómago. Su madre ya había salido temprano al mercado, y él se quedó tirado en el sofá, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto de la noche anterior. De repente, la puerta se abrió de golpe y Olga apareció en el umbral, con los vaqueros arrugados, la camiseta blanca algo desordenada y el pelo despeinado, como si no le importara nada más que su propia presencia. Su seguridad y esa ligera indiferencia a lo que pensaran los demás hacían que pareciera aún más atractiva. «¡Vivo!», gritó al entrar, con una sonrisa traviesa. «Aquí sigo», respondió Álvaro, esbozando una media sonrisa. «Tu madre dice que te estás volviendo un poco haragán», bromeó ella, mientras se dejaba caer en el sofá. Él rodó los ojos, pero sabía que era verdad. «Solo estoy esperando a que alguien me tome de la mano y me lleve a algún lado», confesó con una sonrisa irónica. «¿Y tú crees que voy a ser esa persona?», rió ella, acercándose y rozando su brazo con la mano, dejando un cosquilleo que le subió por la espalda. «No sé si estoy preparado para que alguien me lleve», admitió con sinceridad. Olga se sentó más cerca, y en un gesto lento y casi desafiante, posó su mano sobre la de Álvaro, deslizándola suavemente por su muñeca. «¿Cuándo fue la última vez que rompiste las reglas?», preguntó, con voz baja y un brillo en la mirada que le hizo tragar saliva. Él intentó bromear. «Soy un ciudadano ejemplar, nunca rompo nada». «Claro, eso dicen todos», respondió ella, sonriendo con picardía. «Pero tus ojos delatan fuego». El calor le subió al rostro y no era culpa del verano. La tensión crecía entre ellos como una tormenta a punto de estallar. De repente, un golpe fuerte en la puerta los interrumpió. Álvaro se sobresaltó. «¿Tienes miedo de que vuelva tu madre?», bromeó Olga, con una sonrisa ladina. «¿Y tú no?», respondió él, pero ya no sentía temor, sino una extraña emoción que le hacía latir el corazón desbocado. Ella se acercó, cruzó una pierna sobre la otra y lo miró fijamente. «No voy a contarte cuentos de hadas. Quiero un hombre aquí y ahora, sin promesas ni compromisos, solo sentirnos vivos. ¿Lo entiendes?». Álvaro asintió lentamente, sintiendo como todas las dudas se desvanecían. Ella volvió a tomar su mano, recorriendo la palma con los dedos, deteniéndose en las puntas. «Tienes las manos calientes», susurró. «Y tú también», respondió él, y ambos rieron, rompiendo la tensión por un instante. El segundo beso fue lento, profundo, con un toque de hambre contenida. El sabor a tabaco y vino mezclado con su aliento le hizo perder el control. Sus manos buscaban, acariciaban, y ella no se resistía, más bien, se entregaba con una intensidad que los envolvía a ambos. «Hace mucho que no me permitía esto», murmuró ella contra sus labios. «Quizás sea porque nunca antes encontraste a alguien que lo mereciera», replicó él, intentando quitarle la presión de encima con humor. Ella le acarició el pecho, deslizando la mano hacia arriba, tocando su cuello. Un escalofrío recorrió su piel y supo que estaba perdido. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde la realidad desapareció y solo existían ellos dos. La ropa cayó lentamente, con cuidado, como si temieran romper la magia que se había encendido. Besó su cuello, sus hombros, sintió la piel salada y se dejó llevar por la pasión, los gemidos y susurros que llenaban la habitación. «Te he echado tanto de menos», confesó ella, con voz ronca, mientras sus manos recorrían su cuerpo con desesperación. Cada movimiento era una mezcla de urgencia y ternura, un baile al filo del abismo. Álvaro se sentía vivo como nunca, y al mismo tiempo, temeroso de lo que todo aquello significaba. «¿Cuándo?»,
Finalmente se fundieron en un solo cuerpo. Él entró despacio, prolongando ese instante perfecto, mientras ella cerraba los ojos y apretaba sus hombros como liberando años de soledad. Sí, susurró con fuerza, dejando escapar todo lo que había guardado dentro. Ya no había espacio para pensamientos, solo para el ritmo, la respiración y esa conexión profunda que los unía más allá de las palabras. Ella se movía con seguridad, con un fuego en la mirada que le decía que sabía exactamente lo que quería y que ahora era él. No sabes cuánto he esperado esto, jadeó, mientras se la sostenía firme. Él la besó, sintiendo que su cuerpo temblaba, que cada gemido suyo era un premio que le llenaba el alma. El clímax llegó de repente, como una ola que los arrastró sin piedad. Se abrazaron, jadeando, sintiendo el calor de sus cuerpos fundidos en un silencio cargado de emociones. Ella deslizó los dedos por su cabello, sonrió y dijo, «No imaginas lo importante que ha sido esto para mí». «Para mí también», respondió Álvaro con sinceridad, sin poder articular más palabras. Se quedaron así, abrazados, mientras la noche se colaba por la ventana. Fue un momento de intimidad que superaba cualquier beso o caricia, una promesa muda de que algo había cambiado para siempre. Pero al amanecer, cuando el sol entraba directo en la habitación, el miedo volvió a su pecho. La realidad golpeaba con fuerza. Su madre en la habitación contigua, la amiga recién salida de la cárcel en su cama, y él atrapado en un torbellino que no sabía cómo detener. Olga se despertó primero, estirándose y sonriendo como si el pasado no existiera. «Buenos días», dijo con voz suave. Álvaro asintió, incapaz de responder, sintiendo que la alegría y el temor se enredaban en su interior. Ella lo miró fijamente y soltó, «Seguro que piensas que todo esto es un error». No supo qué decir, pero ella sonrió, le acarició la mejilla y susurró, «Relájate, no voy a destrozar tu vida». Esas palabras le calmaron un poco, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Bajaron a la cocina, ella preparó café como si fuera la dueña del lugar, mientras la madre aún dormía. Álvaro la observaba, impresionado por la naturalidad con la que encajaba en su mundo. «¿Sabes?», dijo Olga mientras ponía la taza frente a él. «En la cárcel pensé mucho en qué es la libertad». «¿Y?», preguntó él, intrigado. «La libertad no es que las puertas estén abiertas. La libertad es poder permitirte sentir». Aquella frase se quedó grabada en su mente, y Álvaro comprendió que por mucho que quisiera borrar lo ocurrido, ya no podría hacerlo. Cuando la madre despertó y se sentaron a comer, la conversación parecía normal, pero él estaba consciente de que la noche anterior había dejado una huella profunda. La vida en el pueblo siguió su curso, su madre cocinando, Olga ayudando y bromeando, pero entre ellos se tejía un hilo invisible, eléctrico y peligroso. Cada roce accidental, cada mirada furtiva, hacía que la tensión creciera, y Álvaro sentía que vivía en un juego en el que no conocía las reglas, pero no podía dejar de jugar. Una noche, cuando la madre salió, quedaron solos en la cocina. «¿No tienes miedo?», preguntó ella, con esa sonrisa desafiante. «¿Miedo?», respondió él. «Tengo miedo de que mi madre se entere». Ella se acercó, posó una mano en su mejilla y dijo con calma, «Yo también tengo miedo, pero a veces hay que arriesgarse». «¿Lo entiendes?». Álvaro no supo qué contestar, pero en su pecho ardía una mezcla de deseo y temor que le impedía alejarse. Aquella noche se convirtió en el punto de no retorno, y mientras la luna brillaba alta, él comprendió que su vida ya no sería la misma. Sin embargo, una sombra oscura parecía acechar en las esquinas de la casa, y un secreto guardado entre ellos amenazaba con estallar. ¿Podrían dos mundos tan distintos convivir sin romperse? ¿Y qué papel jugaría la madre en ese juego peligroso? La respuesta estaba por venir, y solo el tiempo diría quién saldría herido. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla extraña de rutina y tensión en la Puebla de Casalla. Álvaro intentaba mantener la normalidad, pero la presencia de Olga impregnaba cada rincón de la casa. Ella se movía con una confianza inquebrantable, siempre con algún comentario mordaz o una broma al borde de la provocación, mientras él se debatía entre el deseo y la culpa. Una tarde, mientras ayudaban a su madre a preparar la comida, Olga se acercó a Álvaro con una sonrisa traviesa y deslizó un dedo por su brazo. «¿Sabes? En este pueblo hasta las piedras tienen oídos, y las palomas,
Chismes, susurró, guiñándole un ojo. Él soltó una carcajada nerviosa. Pues menos mal que las palomas no hablan, que si no, estaríamos perdidos. Ella rió suavemente, y por un instante su mirada se volvió más suave, casi vulnerable. Esa noche, tras la cena, la madre salió a visitar a una vecina, y quedaron solos en la sala. Olga se sirvió una copa de vino y se dejó caer en el sofá con una postura relajada pero desafiante. ¿Te has dado cuenta de que estoy jugando contigo?, dijo, sonriendo con picardía. ¿Jugando?, preguntó Álvaro, intrigado y un poco inquieto. Sí, probando hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque aquí, chico, no se trata solo de sentir, sino de sobrevivir a las consecuencias. Él tragó saliva. ¿Y si pierdo, qué pasa? Ella se acercó lentamente, sus ojos brillando con un fuego indescifrable. Entonces tendrás que decidir si quieres seguir jugando o salir corriendo. El corazón de Álvaro latía con fuerza, no solo por la cercanía de Olga, sino por la intensidad de sus palabras. De repente, el móvil de su madre sonó, rompiendo el momento. Olga se levantó y, antes de irse, le susurró al oído: no olvides que en este pueblo todos tienen secretos, y algunos no están dispuestos a compartirlos. Al día siguiente, mientras paseaban por las calles empedradas del pueblo, Álvaro notó que la gente los miraba con curiosidad, en algunos casos, con desdén. Las conversaciones se detenían al acercarse, y los susurros se intensificaban. Creo que ya saben que Olga está aquí, comentó Álvaro, incómodo. Claro, y también saben lo que eso significa, respondió ella, encogiéndose de hombros. Pero ya sabes, en la Puebla, los secretos son como el jamón, cuanto más curados, mejor se guardan, o peor se huelen. Álvaro sonrió ante la comparación y, por primera vez en días, sintió que podían desafiar juntos el peso del pasado. Sin embargo, una noche, mientras dormía, Álvaro fue despertado por un ruido sutil. Desde la penumbra, vio una sombra desplazarse por el pasillo. El corazón se le aceleró. Al asomarse, descubrió a su madre sentada en la oscuridad, con una expresión seria y los ojos fijos en la puerta de Olga. ¿Estás bien?, susurró él, acercándose con cautela. Ella lo miró y, con una voz que apenas era un suspiro, respondió: nada está bien cuando las mentiras comienzan a abrirse paso en casa. Esa noche, la atmósfera en la casa se volvió densa, y Álvaro comprendió que el equilibrio que habían logrado era frágil, como una copa de cristal a punto de romperse. Unos días más tarde, Olga le contó una historia que lo dejó helado, como había descubierto que alguien cercano a ellos no era quien decía ser, y como ese secreto podía destruirlo todo. En este pueblo, hijo, la verdad es como un toro en la plaza, si no sabes manejarla, te puede aplastar, dijo con voz grave. Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El juego se había vuelto real, y las piezas empezaban a caer en su contra. Mientras tanto, la madre observaba en silencio, guardando en su mirada un misterio que ni Olga ni Álvaro podían descifrar. La tensión crecía, las miradas se cruzaban y las palabras no dichas pesaban más que cualquier confesión. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El pasado que intentaban enterrar, o los secretos que acechaban en las sombras? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y pronto, un giro inesperado pondría todo patas arriba. Pero esa historia, esa noche, aún estaba por escribirse. Las semanas en la Puebla de Casalla se volvieron un vaivén de miradas cargadas de significados y silencios incómodos. Álvaro notaba cómo la atmósfera en la casa se espesaba con cada día que pasaba. Olga, con su presencia arrolladora, transformaba cada rincón en un campo minado de emociones y secretos. Su forma de moverse, con esos vaqueros ajustados y la camiseta blanca que dejaba entrever la curva de sus caderas, hacía que Álvaro se mordiera el labio sin darse cuenta. Atrapado entre la atracción y el miedo a lo que esa pasión podía desatar, una tarde, mientras ordenaban la despensa, Olga se acercó a él con una sonrisa ladina y una chispa traviesa en los ojos. ¿Sabes? Este pueblo es pequeño, pero las historias aquí corren más rápido que el tren que te trajo, musitó, rozando con la punta de los dedos la muñeca de Álvaro. Él tragó saliva, sintiendo un cosquilleo que le subía por el brazo. Entonces, ¿qué historias corren de nosotros?, preguntó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Ella se encogió de hombros,
con una sonrisa que se curvaba en sus labios como una promesa, las que aún no te atreves a imaginar. Aquella noche, después de cenar, la madre salió a visitar a una vecina, dejando a Álvaro y Olga solos en la sala. Ella se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia natural, y sirvió una copa de vino con un gesto despreocupado. Te lo advertí, dijo con voz baja, este juego no es para novatos. Él la miró, intrigado. ¿Qué juego? El de vivir con secretos. Aquí, chico, la verdad tiene más aristas que una navaja. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y si pierdo, entonces, solo puedes decidir si quieres seguir jugando o salir corriendo. Antes de que pudiera responder, sonó el móvil de su madre. Olga se levantó y, acercándose a su oído, susurró, recuerda, en este pueblo, todos tienen algo que esconder, y algunos no están dispuestos a compartirlo. Al día siguiente, caminando por las callejuelas empedradas, Álvaro notó cómo las miradas se clavaban en ellos con una mezcla de curiosidad y recelo. Susurraban a sus espaldas, y él sentía que cada paso era observado con lupa. Ya se sabe que Olga está aquí, comentó, incómodo. Ella sonrió con ironía, y también saben lo que eso significa. Pero, ya sabes, en la Puebla, los secretos son como el gazpacho. Cuanto más tiempo están, más te revuelven el estómago. Él rió, aliviado por la comparación, pero aquella calma era solo un espejismo. Una noche, Álvaro fue despertado por un ruido sutil. Desde la oscuridad, vio a su madre sentada en el pasillo, con una expresión seria y la mirada fija en la puerta de Olga. ¿Estás bien?, susurró Álvaro, acercándose. Ella lo miró con tristeza. Nada está bien cuando las mentiras empiezan a abrirse paso en casa. Esa misma noche, en la cocina, Olga le confesó una verdad que dejó a Álvaro helado. Alguien muy cercano a ellos no era quien decía ser, y ese secreto amenazaba con destruirlo todo. En este pueblo, la verdad es como un toro en la plaza. Si no sabes manejarla, te aplasta, dijo con voz grave. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La tensión en la casa crecía con cada mirada y palabra no dicha. Su madre, por su parte, observaba en silencio, guardando en sus ojos un misterio insondable. Entonces, en una noche cargada de presagios, todo cambió. Un mensaje anónimo llegó a la puerta, dejando caer una bomba que nadie esperaba. Un secreto del pasado de Olga salió a la luz, poniendo en jaque la frágil tranquilidad del hogar. ¿Quién había enviado la nota? ¿Qué buscaba? Y, sobre todo, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar para proteger lo que ya creían perdido? Mientras la tormenta se acercaba, Álvaro supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. Y en la penumbra de aquella casa andaluza, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué secretos se esconden detrás de las miradas y qué tragedia estaba a punto de desatarse? La respuesta, como siempre, estaba a punto de revelarse, en un giro que nadie vio venir. La nota apareció una mañana sobre la mesa de la cocina, justo cuando los primeros rayos del sol bañaban la aldea de la Puebla de Casalla. Un papel arrugado, con letras escritas a mano que parecían arañazos, y un mensaje que hizo que el corazón de Álvaro diera un vuelco. Sabemos quién eres realmente, Olga. Esto no acaba aquí. El silencio se apoderó de la casa. La madre, que siempre parecía tener una sonrisa para todo, se quedó muda, mirando la nota con ojos que escondían un secreto profundo. Olga, por primera vez, mostró una sombra de vulnerabilidad, aunque intentó disimularla con una sonrisa irónica. Parece que alguien no quiere que vuelva a empezar, musitó, apagando el cigarro con el pie, con la mirada clavada en el papel. Álvaro sintió una mezcla de miedo y rabia. La mujer que había entrado en su vida como un torbellino ahora estaba en el centro de un juego peligroso que no entendía del todo. ¿Quién podría ser?, preguntó con voz tensa. Olga se encogió de hombros. Gente del pasado, gente que no se olvida tan fácil. La madre suspiró y se acercó a ellos. En este pueblo, los secretos son como la aceituna verde, duros por fuera, pero amargos por dentro, dijo con voz cansada. La tensión creció al paso de las horas. Las miradas de vecinos parecían más cortantes, los susurros más frecuentes, y la sombra del miedo se alargaba sobre la casa. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba las callejuelas, Álvaro y Olga se encontraron en el patio, rodeados de jazmines y el aroma a azahar. Ella llevaba una blusa de seda que rozaba su piel morena y una falda ajustada que dejaba entrever sus piernas torneadas. Él no podía apartar la mirada, atrapado entre el deseo y la incertidumbre.
¿Sabes lo que significa esto? Preguntó Olga, con voz baja y un brillo desafiante en los ojos. Que estamos en peligro, respondió Álvaro, tomando su mano con fuerza. Ella sonrió, con una mezcla de tristeza y determinación. Significa que no podemos confiar en nadie. Ni siquiera en los que dicen protegernos. Entonces, un ruido lo sobresaltó. Alguien se movía cerca de la ventana. Olga apretó la mano de Álvaro y susurró, esto es solo el principio. Los días siguientes trajeron más mensajes anónimos, miradas que quemaban y pasos sigilosos que parecían acechar en cada esquina. La casa se convirtió en una fortaleza, y la calma, en un lujo imposible. Una tarde, mientras el sol caía sobre los olivos, la madre habló con Álvaro en voz baja. Hay cosas que no te he contado sobre Olga. Cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Él la miró, expectante y preocupado. Ella tiene un pasado oscuro, sí, pero también una fuerza que pocos entienden. No la juzgues sin conocer toda la historia. Álvaro sintió que el peso de la verdad se acercaba, y con él, la inevitable tormenta que pondría todo en jaque. En medio de aquella calma tensa, una pregunta resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por proteger a alguien que, contra todo pronóstico, se ha convertido en imprescindible? La respuesta estaba oculta tras las sombras del pueblo, esperando ser descubierta. Y mientras la noche caía, un último suspiro escapó desde la ventana abierta, como una promesa o una amenaza. El juego apenas comenzaba. Las sombras de la noche envolvían la puebla de Casalla cuando Álvaro se encontró frente a frente con su madre en la pequeña cocina iluminada solo por la débil luz de una lámpara. Ella, con el rostro serio y los ojos cansados, se apoyaba en el fregadero mientras hablaba con voz pausada. Hay cosas que no sabes de Olga, dijo. Cosas que el tiempo quiso enterrar, pero que vuelven para recordarnos que el pasado nunca muere del todo. Álvaro la escuchaba en silencio, sintiendo como el aire se volvía denso, como si cada palabra fuera un ladrillo más en un muro que separaba la verdad de la mentira. La conocí hace años, cuando todo parecía más sencillo, continuó su madre. Era una mujer fuerte, sí, pero también rota. Y no por lo que la gente dice, sino por lo que nadie se atreve a contar. El joven tragó saliva, consciente de que aquella conversación cambiaría para siempre la percepción que tenía de Olga. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Ella suspiró y bajó la mirada. Hubo una traición, una mentira que la hizo perderlo todo. Y aunque salió de aquello, los fantasmas nunca la abandonaron. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se miraron, tensos. Álvaro fue a abrir y encontró un sobre sin remitente. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, una fotografía antigua mostraba a Olga junto a un hombre desconocido, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. No todo estaba perdido, y alguien estaba observando cada movimiento. De vuelta en la cocina, Olga apareció sin hacer ruido, con ese andar seguro que parecía desafiar al mundo. Observó la foto y, por primera vez, sus ojos se nublaron. Ese hombre, murmuró. Pensé que lo había dejado atrás. Álvaro quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer que tenía delante era mucho más que la amiga de su madre, era un enigma envuelto en secretos y cicatrices. Esa noche, mientras la casa dormía, una llamada telefónica rompió el silencio. Una voz grave y desconocida advirtió, deja de buscar. No sabes en qué te estás metiendo. El miedo y la adrenalina se entrelazaron en el pecho de Álvaro. Sabía que el juego había cambiado de nivel y que la partida estaba lejos de terminar, pero en medio de la oscuridad, una certeza brillaba con fuerza. Para proteger lo que amaba, tendría que enfrentarse a sus propios demonios. Y así, cuando la luna se ocultó tras las nubes, una nueva batalla comenzó, una donde la verdad y la traición se jugaban el destino de todos, porque en la puebla de Casalla, bajo la calma aparente, el peligro acechaba, y nadie estaba a salvo. La madrugada cayó pesada sobre la puebla de Casalla, y en la casa de Álvaro, el silencio era solo una máscara para la tormenta que se avecinaba. Él y Olga permanecían en la sala, las sombras bailando en las paredes al ritmo del fuego tenue en la chimenea. Ella, con una blusa de encaje que insinuaba su piel morena, cruzaba las piernas con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban historias que aún no estaba dispuesta a contar. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Álvaro, rompiendo el silencio con voz ronca.
mientras sus dedos rozaban los de ella sobre la mesa. Olga sonrió, aquella sonrisa cargada de misterio que siempre le desconcertaba, porque, a pesar de todo, quiero sentir que aún puedo elegir. Que no soy solo mi pasado. Él la miró, sintiendo que cada palabra era un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Pero justo cuando se acercaban a ese frágil entendimiento, un estruendo sacudió la puerta principal. Corrieron a abrir y encontraron a un hombre encapuchado, cuyo rostro permanecía oculto en la penumbra. Sin mediar palabra, deslizó un sobregrueso entre sus manos y desapareció tan rápido como había llegado. La nota contenía un mensaje críptico: el pasado no se olvida, y las sombras siempre regresan para ajustar cuentas. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac ensordecedor, Álvaro y Olga se sentaron frente a frente, conscientes de que el peligro ya no era solo una amenaza lejana, sino una realidad que los envolvía. Los secretos, las medias verdades y las heridas abiertas convergían en un torbellino que amenazaba con destruirlos a todos, y justo cuando creían entender el juego, una nueva revelación los golpeó con fuerza. Alguien muy cercano estaba dispuesto a traicionarlos, y la verdadera batalla apenas comenzaba. En la Puebla de Casalla, bajo la luna llena, el destino tejía sus hilos con crueldad, dejando claro que en esta historia, nadie es quien parece ser. Y mientras la tormenta rugía en el horizonte, una pregunta quedaba suspendida en el aire, oscura y urgente. ¿Quién moverá la primera ficha en esta partida de sombras y pasiones? Las primeras luces del alba apenas lograban disipar la niebla que envolvía la Puebla de Casalla cuando Álvaro despertó sobresaltado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La nota críptica todavía reposaba sobre la mesita de noche, como un presagio que no podía ignorar. A su lado, Olga dormía profundamente, su rostro sereno contrastando con la tormenta que se gestaba afuera. Con cuidado, se levantó y se asomó a la ventana. Las calles del pueblo estaban desiertas, pero una silueta oscura se deslizaba entre las sombras, observando, esperando. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. De regreso en la cocina, su madre ya estaba despierta, preparando café con la diligencia de siempre, pero sus ojos reflejaban una preocupación velada. ¿Dormiste algo?, preguntó ella, sirviendo la taza y dejando que el aroma llenara el aire. No mucho, respondió Álvaro, mostrando la nota. Esto llegó anoche. Ella tomó el papel con manos temblorosas y, tras leerlo, suspiró profundamente. El pasado a veces se niega a quedarse enterrado, dijo con voz grave. Olga no es la única que tiene secretos aquí. El día transcurrió entre miradas nerviosas y susurros apenas contenidos. Álvaro intentaba mantener la calma, pero sabía que la paciencia se agotaba. Por la tarde, decidió confrontar a Olga, buscando respuestas que pudieran salvarlos a todos. La encontró en la terraza, rodeada de jazmines que perfumaban el aire. Vestía una blusa ligera que dejaba entrever su piel bronceada y una falda que acariciaba sus piernas con cada movimiento. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desafío y tristeza. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó Álvaro, tomando su mano con firmeza. Olga lo miró fijamente, como sopesando cuánto debía revelar. Alguien del pasado que creí olvidado. Alguien que no aceptó mi regreso. Antes de que pudiera decir más, un ruido seco proveniente del interior de la casa los alertó. Corrieron hacia la puerta y la encontraron entreabierta, con señales evidentes de haber sido forzada. La amenaza ya no era un susurro lejano, se había instalado en su hogar. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, los tres se sentaron juntos, conscientes de que la batalla por sus vidas y secretos apenas comenzaba, y en medio del crujir de la lluvia, una promesa quedó flotando en el aire: nada volvería a ser igual en la Puebla de Casalla. Porque, en ese pueblo pequeño, las sombras del pasado tienen una fuerza que ni el tiempo puede apagar. La tormenta azotaba con furia las calles adoquinadas de la Puebla de Casalla, y dentro de la casa, la tensión era palpable. Álvaro, Olga y su madre se reunieron en el salón, las luces tenues apenas iluminando sus rostros marcados por el cansancio y la incertidumbre. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Olga, con una camiseta de tirantes que dejaba al descubierto sus hombros torneados y una falda larga que rozaba el suelo, se sentó con la espalda recta, mostrando una fortaleza que contradecía la vulnerabilidad que a veces dejaba entrever. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaban en Álvaro con una mezcla de desafío y sinceridad. No puedo seguir huyendo, dijo con voz firme. Es hora de enfrentar lo que viene. Su madre asintió lentamente, sus manos arrugadas apretando una taza de té caliente.
Aquí no hay lugar para secretos si queremos salir adelante, añadió. Pero debemos ser cuidadosos. En este pueblo, la lealtad vale poco y la traición mucho. Álvaro sintió como un nudo se formaba en su garganta. Sabía que la mujer que tenía delante no solo ocultaba un pasado complicado, sino que también había despertado fuerzas que él apenas comenzaba a comprender. De repente, se escuchó un golpe en la puerta principal. Todos se miraron, tensos. Álvaro fue a abrir y encontró un paquete pequeño, sin remitente. Al abrirlo, descubrió dentro una llave antigua y una nota que decía: «Solo la verdad puede liberarte». El misterio se cerraba aún más sobre ellos, y el peso de lo desconocido se hacía insoportable. Aquella noche, mientras el pueblo dormía bajo la lluvia, Álvaro comprendió que estaba atrapado en una red de secretos y pasiones, donde cada movimiento podía ser fatal. Y en el silencio roto solo por el sonido de las gotas golpeando el tejado, una pregunta resonaba con fuerza en su mente. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad, aunque eso significara perderlo todo? La llave antigua brillaba tenue bajo la luz amarillenta del flexo en la mesa de la cocina. Álvaro la giró entre los dedos, sintiendo el frío metálico que parecía absorber toda la incertidumbre que le envolvía. Olga, sentada a su lado, lo observaba con una mezcla de expectación y una sombra de miedo que apenas ocultaba tras su fachada desafiante. ¿Qué abrirá esta llave?, preguntó Álvaro, con la voz cargada de tensión. Ella suspiró, dejando caer un mechón de cabello oscuro sobre sus hombros desnudos por la blusa de tirantes. Es la llave de un lugar que creí perdido para siempre. Allí está todo lo que necesito para limpiar mi nombre, o para hundirme definitivamente. El aire se volvió denso, como si cada palabra fuera una carga que ambos tenían que soportar. La madre de Álvaro, desde la penumbra de la puerta, los observaba con ojos llenos de historia y advertencia. Hay secretos que no deberían salir a la luz tan rápido, dijo con voz grave. Pero si vais a hacerlo, que sea juntos, porque la traición acecha en cada esquina. Decidieron ir al día siguiente, mientras el sol se asomaba tímido entre las nubes que aún amenazaban con lluvia. El pueblo parecía dormido, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de aquella casa. La llave los llevó hasta un antiguo cobertizo al final de un callejón olvidado, cubierto de enredaderas y sombras. Álvaro sintió que el pulso se aceleraba mientras Olga abría la puerta con manos firmes pero temblorosas. Dentro, el polvo y la penumbra se mezclaban con cajas y muebles antiguos. Entre ellos, un baúl cerrado con un candado oxidado esperaba, como un cofre de tesoros y pesadillas. Olga sacó un destornillador del bolso y, con cuidado, abrió el candado. Al levantar la tapa, una oleada de recuerdos pareció llenar la habitación. Cartas, fotografías, documentos que relataban una historia oculta de engaños, pérdidas y una injusticia que había marcado su vida. Aquí está la verdad, susurró. Ahora solo queda mostrarla al mundo, pero justo entonces, un ruido seco resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron la silueta de un hombre que emergía de las sombras, con una sonrisa fría y ojos llenos de amenaza. No penséis que vais a salir de esta tan fácilmente, dijo con voz dura. El pasado no se olvida, y yo tampoco. La noche se volvió un campo de batalla donde cada secreto desvelado era una herida abierta, y cada paso en falso, una caída al abismo, porque en la Puebla de Casalla, la verdad no solo libera, también destruye, y mientras la tormenta rugía fuera, dentro de ese viejo cobertizo, el destino trazaba sus líneas más oscuras.